Ya vamos a partir. Entonces, en la clase de hoy nos vamos a cambiar un poco al tema de la ejecución de los elementos de hormigón armado. Eh, ya vimos algo de la enferradura, que es lo primero que se construye en estos elementos, ¿cierto? Al partir de las fundaciones. Se colocan la enferradura de los elementos verticales, después los moldajes y se empieza a hormigonar. Esa es la secuencia con que se construye un elemento de hormigón armado. Entonces ahora vamos a analizar un poco las cosas que tienen que ver con la ejecución de la faena del hormigón dentro de estos elementos. Ya ahora hablar el Pablo. Va. Ya, ahora sí. Entonces, como le iba diciendo, en la práctica lo que se hace en la obra es primero colocar la enferradura junto con los moldajes, y después que está todo eso revisado, que concuerde con las dimensiones que tiene el proyecto, se comprueba que esté aplomado todo, horizontal, con los niveles que sean necesarios, se verifica respecto al trazado, se limpia la superficie de los moldajes y las juntas de construcción y después se realiza el hormigonado. Entonces, como lo estamos viendo por partes, al principio vimos la enferradura, ahora vamos a hablar del hormigón y al final vamos a hablar de los moldajes. Pero como les digo, el orden de ejecución de la obra no es ese. Normalmente primero se coloca la enferradura de los elementos verticales, después se coloca el moldaje, y una vez que está puesto el moldaje se llena con hormigón. Entonces, como les decía, vamos a ver ahora lo que tiene que ver con el proceso constructivo de las faenas de hormigonado. Esto lo vamos a dividir en estos 5 temas. En la clase de hoy día vamos a ver los 3 primeros. En los controles y los errores constructivos los vamos a ver en la clase que viene. Un poco de esta materia ya la han visto en los ramos de tecnología del hormigón y del laboratorio de hormigones. Así que ahora nos vamos a concentrar en lo que tiene que ver con la ejecución. Antes de empezar con la transparencia, así como un pequeño marco de lo que significa esta actividad en terreno, el hormigón pasa por varios procesos antes de poder colocarlo, ¿cierto? Primero está la fabricación, después el transporte, se coloca dentro de los moldajes, y a continuación hay que hacer un vibrado del hormigón, que es una compactación, para eliminar los poros y los huecos de aire que puedan quedar dentro del hormigón. Eso se hace de distintas maneras, lo más usual es que se haga con vibradores de inmersión. Hay algunos elementos horizontales, por ejemplo, que en las fundaciones, elementos de pequeño tamaño, digamos, que se pueden compactar manualmente. Pero los elementos que forman parte de la estructura, la recomendación es que se hagan siempre con vibrado mecánico. Entonces, se trata un poco de tener la idea de cómo se organizan también todos estos trabajos dentro de la obra. Pensando en que hay una parte que ya vieron en tecnología del hormigón, que tiene que ver con las dosificaciones, con algunas propiedades del hormigón.
Ahora nos vamos a centrar más que nada en la ejecución. En la ejecución es importante, igual que en todas las faenas de construcción, que entendamos la ejecución dividida en unos aspectos que son principales, que tienen que ver con la planificación de lo que vamos a hacer. Ahí nosotros vemos qué cantidad de gente vamos a necesitar, qué método constructivo vamos a usar, porque uno puede elegir distintas formas de construir, cómo vamos a ordenar los materiales, qué cantidad es la que tenemos que hormigonar en cada jornada, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas son relevantes en estas actividades. Para lograr una buena calidad del hormigón, necesitamos el tiempo de colocarlo bien, de acuerdo a los recursos que tengamos disponibles en la obra, va a ser lo que nos vamos a demorar. Entonces, hay que planificar varios aspectos respecto a esta ejecución. Eso lo vamos a ir viendo separados por cada uno de estos temas. Cómo vamos a analizar el tema de la fabricación, cómo vamos a decidir cómo transportar el hormigón y cómo colocarlo. Entendiendo que hay varias alternativas disponibles para hacer cada cosa. Distintas máquinas, depende de cómo nosotros planifiquemos la obra, la selección que hacemos de la cantidad de gente y del tipo de máquina que vamos a necesitar. Entonces vamos a partir con algunas cositas generales de repaso de lo que nos permite identificar los distintos tipos de hormigones, por ejemplo. Entonces aquí yo coloqué este cuadro. Este es un cuadro que es la clasificación que hace la norma chilena que está vigente ahora, que es la 170, pero del año 2016. Esa es la versión que está vigente. Cambió las normas antiguas en algunos detalles que son bien importantes. Entonces, siempre en este tema de los hormigones, el tema de las normas y de los laboratorios va a estar relacionado con el control de calidad, que es un tema importante en esta estructura. Entonces, esto, siempre que uno usa las normas, tiene que usar la norma que esté vigente. O sea, una aclaración respecto a por qué yo aquí les coloqué que es la norma chilena 170, pero del año 2016. Entonces, los hormigones, nosotros ya sabemos que una mezcla de distintos materiales, que son áridos, cemento y agua, básicamente. Se pueden colocar algunos aditivos también, o adiciones, que permiten mejorar algunas características del hormigón. Y con esos mismos materiales, dependiendo de la proporción en que colocamos cada uno, podemos obtener distintas resistencias, ¿cierto? O sea, nosotros podemos fabricar distintos tipos de hormigones con los mismos materiales, variando la dosificación. Cuando nosotros estamos en obra, eh, nos piden siempre cumplir con una especificación técnica. ¿No es cierto? En la especificación técnica nos va a decir, mira, en el hormigón de fundaciones, tú tienes que usar un hormigón de ciertas características. Normalmente lo especifican por resistencia. Entonces aquí hay un cuadrito que clasifica los hormigones. La norma nueva cambió las letras, por ejemplo. Ahora ya no es H, se coloca una letra G en los hormigones normales. Podría ser GN en caso que sean hormigones que se hagan normalmente, hechos a máquina, transportados manualmente, y le agregan otras letras. Cuando es hormigón bombeado, por ejemplo, les colocan después de la letra G una letra B, B larga, que significa que es bombeado. Entonces en esta columna que está el grado, está indicada el grado del distintos tipos de hormigón. Entonces, en una especificación nos podemos encontrar que nos dicen, usted tiene que fabricar un hormigón grado G25. ¿Qué significa ese G25? Que tiene 25 megapascales de resistencia a la compresión. 25 megapascales son 250 kilos por centímetro cuadrado. Esa es la conversión. Porque todavía estamos en las obras habituados a usar kilos por centímetro cuadrado.
La norma nueva dice que es megapascales, pero se le agrega un cero nomás. Entonces nosotros tenemos distintas resistencias que puede tener nuestro hormigón. Y de acuerdo a esa resistencia es la dosificación que usamos para fabricarlo. Aquí hay otro cambio que introdujo la norma nueva del 2016, en que cambió las probetas con que se hacen los ensayos de resistencia de los hormigones. Antes se usaban probetas cúbicas de 20 por 20 por 20, un cubo como molde. Y en esos moldes se tomaban las muestras. Ahora la norma establece que esas muestras se toman en un cilindro, y ese cilindro se somete a un ensayo de compresión. Eso que se ve tan teórico, bueno, igual se aplica en las obras, porque ahora cuando en las obras más grandes, por ejemplo, las constructoras tenían sus propios moldes para tomar muestras y enviarlas al laboratorio. Entonces esos moldes que eran cúbicos, ahora la norma nueva pide que sean cilíndricos. Los laboratorios ya tienen moldes cilíndricos, todos los laboratorios. Y el cilindro ahora es con esas medidas, una probeta cilíndrica de 150 milímetros de diámetro de la circunferencia y 300 milímetros de altura. Esa es la probeta que ahora se usa. Ahora, además de la resistencia, los hormigones también tienen que cumplir otras condiciones que tienen que ver con la trabajabilidad y con la durabilidad. Lo que tenemos escrito acá en esta tabla es la resistencia especificada. O sea, eso es la resistencia especificada para cada grado. Pero las especificaciones técnicas no me colocan solamente eso, no me colocan solamente estas letras de acá, con la resistencia al lado, sino que también me agregan otras condiciones con que se diseñan los elementos de hormigón armado que tienen que ver con la trabajabilidad y con la durabilidad. No sé si, bueno, ahora está la Erika, ¿no? No sé si te acuerdas del ramo de tecnología del hormigón. Cuando íbamos al laboratorio, Sí. sí. Ya, pues, entonces la otra condición que tiene que cumplir el hormigón, además de la resistencia, es que tenga cierta trabajabilidad, ¿cierto? Y esa trabajabilidad se indica a través del descenso del cono de Abrams, que es otro ensayo que se hace en las obras para ver la trabajabilidad de la mezcla. Y además, la norma 2016 establece criterios de durabilidad. Todos estos requisitos, los tres requisitos, tenemos la resistencia, el cono y la durabilidad, hay que incorporarlos dentro de la dosificación del hormigón. Ahí se le cambian las condiciones. Y con eso se fabrica. Ahora también los proyectistas, para obras específicas, pueden agregar alguna otra condición especial. Claro. Entonces, la forma de anotar el tipo de hormigón, la designación del hormigón, se hace de acuerdo a esta forma de escribirlo, digamos. Estas primeras tres, perdón, la primera parte del número es G20, eso indica el grado del hormigón. Era el hormigón, La resistencia, ¿cierto? sí. Serían 20 megapascales, que es equivalente a 200 kilos por centímetro Vamos a hacer. cuadrado. Sí. La norma nueva cambió el orden, ahora coloca acá entre paréntesis la fracción defectuosa, que ese es un número estadístico nomás que significa que mientras más chico este número, requiere mayor control de fabricación, para la fabricación. ¿Ya? Entonces ese número va a influir en las dosificaciones, que normalmente nosotros no las hacemos, sino que se las pedimos a un laboratorio. Mientras más chico este número, como es fracción defectuosa, me están diciendo que la fracción defectuosa en este caso puede ser hasta un 10%.
Mientras más chico este número, significa que es más estricta la fabricación. Y normalmente significa que es una dosis de cemento un poquito más grande. Y ahí, si uno manda a comprar o cotiza el hormigón en una planta de estos hormigones premezclados, al achicarse este número, aumenta un poco el precio del hormigón. ¿Ya? Es un poquito más caro porque tiene que cumplir mayores condiciones de control en la fabricación. Y los otros dos números son el tamaño máximo del árido, que sería este 40, que serían 40 milímetros. Y este número que está aquí al final es la medida del cono, del descenso del cono. Los hormigones que se especifican para edificación y para las obras civiles, la mayoría están especificados para esfuerzos de compresión. Cuando están especificados por compresión se usa esta letra, G20. Eso significa que es un hormigón que tiene que resistir 20 megapascales a la compresión. Pero también hay algunos casos especiales, sobre todo en las obras de pavimentación, y en algunos hormigones especiales, que se especifica por flexotracción. Es decir, la probeta no se rompe a la compresión, sino que se rompe a flexotracción. Y ahí va a estar escrito de esta manera el tipo de hormigón. HF es hormigón a la flexocompresión. El 5 es el grado, que puede ser cualquier número, también puede ser 20, por ejemplo. El resto de los números se mantienen iguales. Y ahí está lo que significa cada uno para que lo repasemos. Entonces, eso también lo vamos a ver en los planos. Nosotros vamos a ver en los planos que puede estar indicado el tipo de hormigón escrito de esa forma. Y ahí nosotros tenemos que saber que tenemos que fabricar ese hormigón para cumplir esos requisitos. O tenemos la opción también de pedírselo a una planta de hormigones premezclados. Y el problema de la fabricación lo tiene la planta. No llega el hormigón preparado. Y ahí ya tenemos que entrar ahora en el tema de la fabricación. Eso es lo que nosotros va a depender de cómo tengamos organizada nuestra obra, del tamaño de la obra también. Vamos a decidir si hacemos el hormigón fabricado en obra, que sería este caso, o otra alternativa. Además del hormigón premezclado, hay otras formas también de hacer esto. Como estamos hablando de elementos de hormigón armado que ya son parte de la estructura de una edificación o de una obra civil, vamos a partir con la fabricación en obra, pero hecha a máquina. ¿Ya? La fabricación de hormigón hecho a mano, digamos, a pala, se puede hacer, pero no para elementos estructurales. ¿Ya? Porque a los elementos estructurales tenemos que controlarle la resistencia. Y un hormigón hecho a pala es muy variable, va a variar mucho la resistencia. ¿Ya? Entonces no se usa, no es recomendable, digamos, usar hormigones fabricados a pala para un elemento estructural. Por eso en la materia vamos a empezar a hablar de la fabricación a partir de fabricarlo en obra, pero hecho a máquina. Esa sería la primera alternativa. Cuando nosotros queremos fabricar hormigón en obra, dependiendo de la máquina que elijamos, podemos tener algunos de estos casos, que sean hechos en betonera, que sería la foto que está aquí, que es una máquina revolvedora en el fondo, o hechos en una central hormigonera. Eso va a depender del tamaño de la obra. En una obra chica o mediana, bastará con una máquina revolvedora, que puede ser una betonera, como dice aquí, y normalmente en obra uno le dice las betoneras más chicas, se reciben el nombre de trompos, ¿cierto? Los trompos normalmente son hasta 250 litros, y de ahí hacia arriba uno le empieza a decir betonera, porque es
un balde más grande, ¿no? Permite hacer una mayor cantidad de hormigón en cada revoltura, digamos. Pero también puede darse el caso de que tengamos obras más grandes y que queramos hacer nosotros el hormigón en obra. En ese caso ya no se usa una betonera, sino que se usa una planta o una central hormigonera. ¿Qué cosa es una central hormigonera? Está aquí en esta foto de aquí al lado. Bueno, está un poco chica la foto, no se aprecia muy bien. Pero básicamente se usan betoneras grandes, de gran tamaño. Se usan silos de cemento para cargar cemento a granel. Acopios de árido bastante grandes. Para que esto tenga buen rendimiento, aquí los materiales se miden por peso. Y se hace toda una máquina que tiene harto de automatización, en que los materiales tienen una báscula bien grande, de alta capacidad, que permite medir, por ejemplo, los áridos en kilos. Tiene otro sistema que mide el agua en litros, el cemento también lo mide en kilos. El cemento se descarga a granel, o sea, yo aquí no compro en sacos porque el volumen de fabricación es muy grande, ¿cierto? Cuando ya tengo una obra grande, por ejemplo, una población completa, si yo quiero hacer el hormigón en obra, que es una opción, yo tendría que armar una instalación de ese tamaño. Que eso me permite tener buen control de lo que fabrico. Por ejemplo, si yo tuviera una población grande y lo quisiera hacer con betonera, con 6 o 7 betoneras distintas, es difícil que cada equipo de mano de obra que trabaja en la betonera haga el hormigón con la misma calidad que la betonera que está al lado. Y me obliga a tener una persona que controle la fabricación en cada una de las betoneras. En cambio, acá es una betonera centralizada, grande, un acopio de cemento que se coloca en un silo y que entra automáticamente a la máquina y que hace que el rendimiento sea mucho mejor. Y con esta Pero esa no está central, instalada, esa no está instalada en obra. sí, se instalan en obra. ¿Sí? Ah, ya. Sí, no son tan grandes como por ejemplo, es parecida a la Bio Bio, a la cementera que está ahí en San Juan, ¿Ya? pero esa es fija, sí, porque ya es mucha cantidad la que produce. El mismo sistema, pero como en miniatura, y se puede armar en obra. Ya iba ingresando por separado el cemento, la piedra, el rip, el agua, todo eso. Claro, la fabricación es bien parecida, pero Pero en más cantidad, en más volumen. claro, en el fondo es una betonera que tiene capacidad sobre 10 metros cúbicos, por ejemplo. O sea, son grandes. Y como son tan grandes, para poder llenarla, hay que llenarla con una maquinita. Claro. Entonces, en esa de 10 metros cúbicos, por ejemplo, una betonera, se puede colocar con un silo pequeño y del silo acumula una gran cantidad de cemento y uno la va echando a la betonera igual como si fuera una betonera chica. La única diferencia es que esa betonera grande viene con una bandeja que pesa los materiales, los mide por peso, y eso es mucho más preciso que medirlos por volumen. Entonces, uno carga, por ejemplo, con una retroexcavadora, una palada completa de ripio, la pone en la bandeja de la máquina, mide el peso y ahí uno regula, y esa bandeja se mueve y carga la máquina. Entonces, estas centrales hormigoneras es como un intermedio entre las máquinas individuales, que se cargan manualmente, está entre medio de eso o de una planta hormigonera externa. Estas se usan harto, por ejemplo, cuando se hacen viviendas sociales, por ejemplo, eh, en que la planta va a estar funcionando, no sé, 4 meses seguidos, y se pueden arrendar incluso, se arriendan todas las máquinas para formar la planta. Y los Claro. áridos se acopian cerca y se van cargando con una retroexcavadora. ¿Y cómo se reparte este hormigón? Se puede repartir usando camiones mixer que también hay para arriendo, que uno puede arrendar el camión mixer.
Entonces se conecta a esta planta, se descarga el camión y el camión lo reparte. Ya. O en otro tipo de máquinas como los dumpers que tienen un capacho grande, pero esos dumpers son difíciles de descargar. Es mejor usar uno de estos. De estos hay de distintos tamaños también. Hay unos chiquititos que miden 2 metros cúbicos de balde, de huevito. Entonces, como ven, uno puede elegir la forma que uno quiere usar para fabricar el hormigón dentro de la obra. Eso va a depender de los volúmenes que quiera hacer. Si yo estoy haciendo una obra pequeña, tengo lo más conveniente es usar una máquina de este tipo, que hay que cargarla a mano, sí, y que si son pocos metros cúbicos me permite tener un buen rendimiento. Después, si yo tengo una obra que ya tiene mucho volumen de hormigón, es más rápido eh, usar una de estas centrales de hormigón o comprar el hormigón premezclado. Aquí todavía estamos hablando de fabricar en obra. Aquí hay un par de fotos de distintos modelos de betoneras. Ahora, para poder fabricar hormigón con estas betoneras, nosotros tenemos que pensar que vamos a tener por lo menos 2 personas solamente en la betonera, que van a estar dedicadas a cargar y a medir el material que se va colocando en la betonera y controlar el mezclado que hace la máquina, y después se distribuye al medio de transporte. Entonces ahí tenemos que pensar que ya tenemos 2 personas ocupadas en solamente en cargar Solamente la máquina, claro. la betonera. Y los rendimientos, perdón, varían de acuerdo al tamaño de la betonera que uno tenga, o del trompo si es que es una obra más chica, ¿cierto? En las betoneras lo normal es que los rendimientos que se tienen es de 1,3 hasta 3,9 metros cúbicos por hora. O sea, en una hora va a depender la cantidad de hormigón que puedo fabricar, básicamente del tamaño de la máquina. Claro. Cuando yo tengo menos hormigón, yo en vez de arrendar una betonera como las que están acá, arriendo un trompo chiquitito, que sería como ese que está ahí, que hay trompos de 150 litros, de 200 litros, que eso es tan bajo este rendimiento, bajo 1,3 metros cúbicos por hora. Con un trompo chico, imagínense que tiene 100 litros o 200 litros, y los trompos nunca se pueden cargar completamente llenos, hay que cargarlos con un poco menos de la capacidad para que puedan girar bien. Entonces, si nos imaginamos que con un trompo chico vamos a poder sacar 100 litros nomás, necesito hacer 10 veces ese proceso para sacar 1 metro cúbico. Entonces, con un trompo chico no alcanzo a hacer 1 metro cúbico por hora. Porque en puro cargar la máquina y revolverla deben ser 10 minutos. Entonces ahí uno va sacando los rendimientos de cuántos metros cúbicos es capaz de hacer por hora o por día. Y eso va a depender básicamente, o sea, nos va a permitir, perdón, básicamente elegir el tipo de máquina que necesitamos para fabricar el hormigón. Todavía dentro de la fabricación en obra, aquí está el tema de las centrales hormigoneras, que en este caso, por ejemplo, en una zona aislada de la ciudad, en que sea muy caro que una planta de hormigones me vaya a dejar el hormigón. Por ejemplo, aquí están trabajando en un campamento en la cordillera. Ahí, aunque sea poco el hormigón que voy a fabricar, bueno, no debería ser tampoco, si es poco lo hago con una betonera, ¿cierto? Tengo que hacer una cantidad grande de hormigón en una obra de este estilo, que está muy alejada de la ciudad. Ya se vuelve antieconómico comprarlo a una planta de hormigones. La planta de hormigones funciona dentro de un radio.
que es lo que le permite al camión transportar el hormigón en estado fresco, ¿cierto? O sea, una fábrica de hormigón premezclado no me va a despachar el hormigón tan lejos como en una foto como esta, digamos, en la cordillera. Entonces ahí ya se justifica armar una central propia de hormigón. Usando este esquema, el de una mini planta hormigonera, con Claro, una máquina grande de esta, midiendo los materiales en peso. Es necesario que haya un laboratorista para controlar la calidad de la fabricación, hacerle ensayos a los áridos para ver la humedad, el esponjamiento, etc. Entonces eso de la central hormigonera tiene ventajas y desventajas, que son las que están en esta transparencia. Dentro de las ventajas de las centrales hormigoneras que nos permiten tener independencia, esta independencia respecto a las fábricas de hormigón. claro, Permite lograr una mayor calidad y uniformidad comparado con hacerlo con varias máquinas chicas e independientes. exacto. Reducción de los costos porque es más eficiente, es más precisa la mezcla de los materiales y la medición de los materiales, y también permite producir cantidades pequeñas. O sea, si yo quiero producir menos metros cúbicos, la cargo con menos material, ¿no? De acuerdo a Claro. las dosificaciones. ¿Qué dificultades tiene esto para una obra normal? Que necesita que haya una persona a cargo de la planta que sea especialista en el tema de los hormigones. Además que necesita una gran superficie para instalar todos los equipos, y también tiene que contar con una forma de transportar el hormigón fresco hasta el lugar de la colocación. Y lo otro, como son varias máquinas que miden los materiales en peso, por ejemplo, con básculas que son electrónicas, y hay algunas que ya son más grandes que son automatizadas, o sea, se cargan solas. Uno va cargando los materiales en una cinta transportadora, por ejemplo, y la máquina lo mide y lo carga, pero ahí ya necesita tener un especialista en ese tipo de sistema. Y la mantención de la planta también es un costo porque obliga a cada cierto tiempo a hacerle mantención, limpieza a las máquinas, a calibrar las básculas y al uso de un laboratorio en obra. Entonces se van a justificar solamente, como les digo, en obras grandes, No, la de grande, tamaño claro. grande. Pero en todo caso, la utilidad que prestan es bastante amplia. Sí, Ya teniendo sí. solamente el tener la uniformidad del hormigón ya es una cosa, una Claro, ganancia. claro, porque permite hacer ese control y tener una buena calidad de fabricación Claro, de una manera más sencilla, porque es mecánico, es automático. claro, Yo también puedo lograr una buena calidad del control de la fabricación usando una máquina que se cargue a mano en obra, pero me obliga a estar permanentemente preocupado del control. sí, O sea, se puede, pero es más lento el más control. lento, exacto. Igual si estoy obligado en alguna obra a fabricar hormigón en obra, se puede hacer súper bien, pero necesita que haya ahí alguien que sepa, vigilando controlando que se haga todo de acuerdo a las normas. Claro, En cambio, con esta central, la misma máquina es casi automática. claro, se le ponen las puras especificaciones que se necesitan del hormigón y listo. Correcto, incluso se ingresan en una pantallita, Claro, porque tiene unos silos. O sea, la máquina tiene unos baldes que uno los llena. Un balde lo llena con arena, otro balde lo llena con el ripio, y está conectado al silo del cemento. Entonces uno le coloca en una maquinita, en una pantalla, la dosificación, la cantidad de kilos de cada material y la cantidad de litros de agua. Entonces la claro, máquina abre una compuerta y va pesando el material que pasa y corta justo en la cantidad que uno le ingresó en la pantalla. O sea, la medición es súper precisa. es precisa, claro. Y los rendimientos también son buenos. Aquí ya van desde los 30 metros cúbicos hasta 120 metros cúbicos por hora, dependiendo del tamaño de la planta que
¿Qué podemos usar? Menos de Ya, 30 metros cúbicos por hora ya no conviene usar una planta, conviene preparar el hormigón claro. en máquina, a mano. O sea, cargando la máquina a mano. Entonces esas son como en el fondo son tres maneras de fabricar el hormigón en obra. La primera es a mano, mezclándolo a pala, que es para los hormigones no controlados, que podría ser un emplantillado, o a lo mejor para hacer un relleno así de que no forme parte de la edificación. Ahí se podría mezclar a pala. Después está la fabricación en betonera y después la fabricación en planta o en central hormigonera. Esas son las tres formas que tenemos para fabricar el hormigón en obra. Y también tenemos la posibilidad de comprar hormigón premezclado, que eso nos trae varias ventajas, sobre todo en el tema del espacio. O sea, si nosotros tenemos una obra en que el terreno no nos permite colocar una central hormigonera o una betonera muy grande, porque además de la betonera tenemos que tener los acopios de árido, una bodega grande para el cemento. Eh, en cambio, comprar el hormigón externamente nos permite resolver el tema del espacio. No necesitamos espacio para fabricar, solamente necesitamos el espacio para descargar el camión y transportarlo dentro de la obra. ¿Y los costos no se elevan? Sí se eleva, o sea, se elevan, es más caro el hormigón premezclado para volúmenes chicos de hormigón. Porque ¿cómo se llama? Eh, claro, si uno tuviera que hacer, no sé, 3 o 4 metros cúbicos de hormigón, sale más barato fabricarlo en obra que comprarlo a la planta. Claro. Lo que sí, el hormigón premezclado es más rápido de colocar y me permite ahorrarme el tema de la fabricación. O sea, yo en la obra ya no me preocupo de la fabricación del hormigón, que es un tema bien, no es complicado, pero requiere harto tiempo. Sí, Y además que me reduce la mano de obra. Ya no necesito los maestros para cargar y fabricar el hormigón, sino que solamente para colocarlo. Se achican las cuadrillas. Es más rápido también porque llega el camión y se descarga. No tengo que ¿y el esperar a secado, fabricar. qué tal es? ¿Cómo? ¿Es más rápido también o no? ¿Viene con alguna mezcla de secado o no? ¿Secado rápido? Se puede agregar aditivos. Ya, Los aditivos suben el precio, sí. claro, de todas maneras. Pero eso es equivalente a hacerlo en el hormigón. También se puede hacer en el hormigón hecho en casa, ¿no? En betonera. Uno le Ya. agrega el aditivo al Sí, con agua. el aditivo, claro. Y de todas maneras eso minimiza el tiempo de término. Claro, claro. Entonces esto va a depender de la eficiencia. La eficiencia es una medida entre la cantidad que voy a colocar y el tiempo que me voy a demorar, ¿cierto? Claro, Es más eficiente en una obra colocar hormigón premezclado porque puedo organizar el tiempo de manera que la mano de obra que yo tengo la ocupo solamente para colocar el hormigón. Y no tengo que esperar que estén fabricando ni mezclando, sino que programo los camiones para que lleguen en el ritmo que yo necesite y el tiempo va a ser básicamente descargarlo y colocarlo. Entonces eso permite ahorrar tiempo. Como te digo, esto es cuando uno ya está en una obra en que ve que es conveniente, uno va sacando las cuentas, ¿cierto? Por ejemplo, si yo claro. estoy haciendo una casa y veo que los hormigones armados son pocos, eso lo voy a tener que hacer con una betonera. La otra cosa es que los- las fábricas de hormigón suministran un mínimo, el camión más chico es de 6 metros cúbicos. Y ahí te cobran a precio normal el metro cúbico de hormigón. Ah, Uno puede pedir menos también, pero le ponen un sobrecarga en el precio, porque tienen que mandar un camión a medio llenar. Entonces, para ellos eso es un costo, es un costo, claro. porque no tienen ese camión que lo podrían estar vendiendo lleno para otra parte. Entonces, si uno llama uno puede hacerlo, de hecho,
cuando hay obras de pavimentación, por ejemplo, en que hay que romper una calle y reponerla, un pedazo de la calle, que pueden ser, no sé, 3 metros cúbicos, y hay que hacerlo tan rápido que ahí uno cobra caro y aprovecha de comprar 3 metros cúbicos en la planta, que te los van a vender con sobreprecio por la cantidad, pero que va a llegar a la hora, tú lo vas a vaciar y se le puede colocar un acelerante y queda listo dentro de la noche. Entonces son situaciones que hay que decidir. Estas son, le estoy mostrando distintas alternativas, pensando en que después en la obra uno escoge la que más le conviene. Claro, claro que en terreno se ve lo que se va a Claro. ocupar, po. Claro. Por ejemplo, ¿qué cosas son típicas de las edificaciones un poquito más grandes, por ejemplo? Si pensamos, por ejemplo, en un colegio que sea de 2 pisos, por ejemplo. Que no sea tan grande, pero que, por ejemplo, las fundaciones y los pilares, como se hacen de a uno, o de a dos, o de a tres, no conviene comprar hormigón premezclado porque el camión tampoco me espera. O sea, el camión llega y hay una hora para descargarlo. Y después se va. Mm, O te ya, vacía el hormigón ahí. claro. Que ellos no pueden pasarse de cierto tiempo, si no el hormigón se les endurece dentro Dentro de la cara. del camión. Y en ese caso lo que ellos hacen no es sacrificar el camión, pues. Le echan un Claro. aditivo que ya no fragua más, queda líquido. Con eso salvan ellos la carga, pero pierden el valor del hormigón. Claro. Entonces, cuando tú te pasas, normalmente esperan a la hora ya empiezan a decir que se tienen que ir. Pero si tú te pasas de las 2 horas, ellos te dicen, mira, hay dos alternativas, yo te vacío el hormigón y me voy, o me llevo el hormigón de vuelta y te cobramos un poco más. Claro. Entonces La pérdida. no Claro. conviene, si uno tiene pocos metros cúbicos de pilares, por ejemplo, y no lo alcanza a llenar todo en un rato, porque eso hay que llenarlos por arriba y es más lento, eso se hace eh, manualmente. Pero a lo mejor esa misma obra, la losa de entrepiso, a lo mejor esa se puede hormigonar toda junta. Y eso es rápido de hormigonar. Entonces ahí a lo mejor me conviene, cuando voy a hacer las losas, pedir hormigón premezclado. Entonces llega el camión, lo vacío sobre la losa y el camión se va. Y ahí gano Claro, tiempo. pues, y el resto es un reparto nomás, un reparto que se hace con los trabajadores Claro, dentro y de ahí la gano, losa. ahorro mano de obra y eso me permite pagar un poquito más por el material. Claro, Y después vamos a ver que también se puede acelerar esto con la forma de colocación. Y ahí nos cambiamos del hormigón normal, por ejemplo, al hormigón bombeado, que viene en el camión, pero se pasa por una bomba a presión y eso permite colocarlo mucho más rápido. Esas son otras alternativas más. ya. Entonces, para resumir un poco aquí las ventajas del hormigón premezclado, que no requiere espacio físico en la obra. Acuérdense que además del tamaño de las máquinas, están los espacios de los acopios de los arios, que ocupan harto espacio dentro de la obra. Los montones de arena, de ripio y de gravilla. Y la bodega de cemento. Permite ahorrar tiempo, porque ya no estoy fabricando. Eh, Elimina algunas compras de materiales. Ya no estoy obligado a tener tanto cemento en la obra, ni a tener tanto árido, ni todas esas cosas que ya vienen hechas con el hormigón. Claro. Y otra cosa que así también se evita un poco la fuga que pasa con el cemento. Por lo general se Sí, pierde una también, gran cantidad de cemento en la obra. también. Hay un mayor control de la calidad, porque la calidad de la fabricación viene certificada por la fábrica. La dosificación también viene eh, optimizado. La pérdida de materiales, el control que hace en la fábrica es mucho más exigente, o sea, más preciso. Y que en algunos casos permite la colocación directa. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, el camión logra acercarse, si está llenando aquí una fundación, por ejemplo, el camión logra acercarse lo suficiente para vaciar el hormigón directo por estas canoas que están en los camiones aquí atrás. Entonces eso les permite en algunos casos vaciar directamente.
Si no se puede vaciar directamente, como esta foto de aquí abajo, tengo que tener otra máquina que recibe el hormigón y lo mete dentro de la obra. Claro. O con carretillas también. También puedo tener una hilera aquí de 3 o 4, o no, de 2 o 3 carretilleros, que va vaciando la canoa del camión, que está aquí atrás, esta que está aquí. El operador del camión controla el vaciado, entonces puede ir vaciando el hormigón de a poquito por esa canoa y llenar una carretilla y se va la carretilla, y atrás hay otra, y atrás hay otra, y ahí se van dando la vuelta. Claro. O la puedo meter en una bomba si tengo que llevarla más lejos. Entonces, ahí esa sería otra forma de fabricación. Y ahora tenemos que meternos en el tema del transporte. Este transporte tiene que ver con el transporte interno dentro de la Interno, obra. sí, pues. Sí, po. O Como se sea, lleva el... claro, desde el lugar donde me está entregando el hormigón fresco, ya sea que sea una central hormigonera o una betonera grande, por ejemplo, yo hoy tengo que transportar el hormigón hasta el lugar de colocación. Y eso es lo que vamos a hablar ahora, que se puede hacer a través de distintos métodos que están escritos aquí. Puede ser con carretilla, cinta transportadora, grúa y capacho, o con bombas. O también con un camión capacho, que es como un camión grúa, pero tiene un balde de... ¿Tú ubicas los capachos? No. Voy a buscar una foto de un capacho. Ese es un capacho. Ah, ya. Es como un embudo de helado. Con... Claro, hay de distintas partes también. Sí. Y ese cubo de helado tiene, si tú fijas, aquí hay un viejito que está como parado arriba del capacho. Ese viejito de aquí arriba hay una palanca, que es la que abre y cierra esta compuerta. Ya. Entonces aquí adentro se llena con hormigón fresco, y el capacho se puede transportar, se puede mover con una grúa, por ejemplo. Bueno, normalmente esto se mueve por el peso, hay que moverlo con una grúa. Puede ser una grúa como esta, una grúa pluma, o puede ser un camión grúa, porque el peso del hormigón es bastante, 1 metro cúbico pesa 2000 y algo kilos por metro cúbico. Los capachos grandes hacen 1,5 cubos, por ejemplo. Wow. Este capacho que está acá debe hacer un poquito menos de 1 metro cúbico. O sea, igual son como 2000 kilos con el capacho lleno. Entonces hay que moverlo con una grúa. Y aquí necesita que haya un viejito aquí operando, solamente manejando abriendo y cerrando esta boca. Y ahí cae el hormigón fresco. Ese es el capacho. Entonces, o sea, la manera más común de mover el hormigón dentro de una obra es en carretilla, en las obras chicas y medianas. Incluso en algunos lugares que haya una obra grande, en que haya una de estas grúas torres, de estas grúas, hay algunos puntos de la obra en que la grúa no llega directamente, porque el brazo no alcanza a llegar, o porque esté escondido en un rincón que la grúa no pueda meterse. Y en ese caso igual se usa la carga, el transporte por carretilla. O sea, el transporte por carretilla no deja de existir en las obras grandes también. Entonces las carretillas tienen hay que considerar varias cosas cuando yo tengo que transportar el hormigón con carretilla. La principal es el esfuerzo físico, el peso del hormigón que está en la carretilla y la cantidad de metros cúbicos que quiero colocar. Por ejemplo, si yo quiero colocar cierta cantidad de metros cúbicos, tengo que sacar la cuenta de cuántos jornales voy a tener que tener solamente para carretillar, ¿no es cierto? Porque también un peso difícil de manejar, entonces no los puedo sobrecargar tanto. Y también tengo eh, que pensar en que tengo que colocar el hormigón lo más rápidamente posible antes que empiece a endurecer, ¿cierto? Entonces, si
estoy con una betonera grande, tengo que tener por lo menos una cuadrilla de 3 o 4 carretilleros para poder transportarlo. ¿A qué me obliga este transporte, este sistema de transporte? A que yo tengo que planificar, antes de ponerme a hormigonar, un caminito por donde circulen las carretillas, que sea una superficie lisa, ¿no es cierto? En estas fotos de estas obras que hay mucha tierra, lo normal es que uno coloca ahí una especie de sendero hecho de placas de terciado con madera, bien portátiles que se usan y después se desarman y la madera se usa en otra cosa, que son solamente para permitir que la carretilla circule por una superficie uniforme. Lo principal de eso es para evitar que la carretilla se vuelque, ¿cierto? Para poder transportar rápidamente, yo tengo que preparar esos senderitos. Esos senderitos normalmente se llaman carreras en las obras. Se hacen con tablones con una placa de terciado arriba. Y hay que hacerlo de manera que no se produzcan saltos, porque cada salto que da la carretilla puede provocar algo de segregación de los áridos, que se separan un poco. Y eso es malo para el hormigón. Y para que la descarga sea rápida, hay que hacer esos senderos. Lo normal es que las carretillas sean de 90 litros, pero nunca se cargan llenas. Es re fácil darse vuelta con estas cuestiones, sobre todo Sí. pensando que hay algunas obras que además de andar en un plano, tienen que subir, por ejemplo, o bajar. Yo he estado en obras de 2 pisos, de edificios de 2 pisos, que se hicieron solamente con carretilla, y Wow. para subir del primer piso al segundo piso, se construyen unas rampas de madera provisoria, pura madera, y con terciado, y no con mucha pendiente para que no sea tan pesado, y con eso se puede llenar, subir con la carretilla hasta el segundo piso. Ya más Cuando piso uno, es mucho esfuerzo, sí. Ahí hay que buscar claro, otra forma de subir. ¿Mm? cuando uno va viendo estas cosas y va observando, por ejemplo, la carretilla, el caballero que la maneja, todo el cuento, ahí nos damos cuenta de la injusticia social que existe detrás de estas cosas que se ven tan, por ejemplo, la trazabilidad que nos tienen de los años de vida que tienen en las AFP, por ejemplo. Ah, sí. Una persona que ha trabajado toda la vida en esto, pucha, no va a ser muy largo sus años de vida, pues. Sí, sí, pues, tienen, o sea, hay un porcentaje Un alto deterioro. de enfermedades Sí, profesionales en la computación que son por claro. el efecto. Las hernias, eh, Sí, incluso hay otros factores que por ejemplo, la contaminación con polvo, sobre con todo polvo, los claro. que trabajan en faenas de mucho hormigón todo el día, eh, sin las medidas de protección adecuadas, genera silicosis, que era la Sí, pues, enfermedad de los mineros antiguos. sí, Hay muchos albañiles, por ejemplo, sobre todo los antiguos que no les gusta usar ni guantes ni mascarilla, claro. que con los yeseros también les daba mucho eso. Sí, y eso sí que es complicado el yeso, po, porque ese sí que levanta polvo. Sí, entonces ellos tienen tendencia, hay un porcentaje que sufre de esa enfermedad. Claro. Eh, igual ahora se han incorporado un poquito más a la obra el tema del manejo del peso, por eso se achicaron los sacos de cemento a 25 kilos, para evitar un poco esas lesiones y Pero las fue buena enfermedades esa. profesionales. Achicaron la cantidad de kilos en los sacos, pero no le bajaron el precio. Ah, no, pues, no, pues, No, incluso un poquito más caro porque claro, las bolsas son más chicas. claro. Entonces, es más, quería haber bajado el valor, pues. No, pero fue por eso, porque fue una imposición del tema este no sé qué organismo Del, controla la seguridad del trabajo, del sí, IST, el ICT. eh, que limitó el, el tomar cargas hasta 25 kilos. Claro, pero yo, por ejemplo, el otro día veía descargar una harina en una panadería los cargadores llevaban 5 sacos de 25 kilos cada uno, po. Sí, pues, pero ese ya esa podría ser una multa para el empleador.
Sí, que se supone sí, que esa ley fue hecha para que los muevan de a uno. claro, y llegaba a dar pena ver cómo la gente se encorvaba, ¿ah? ¿No? Y en las obras de construcción también se los cargan de a dos, pues, los que descargan Claro, los camiones de cemento. claro, Incluso los que descargan los camiones de cemento, pero igual fue bueno porque antes los que descargaban los camiones de cemento, los que venían con el camión, sí, ¿ah? No los de la obra, se echaban de a dos sacos, y esos sacos pesaban 42 kilos en esa época. O sí, pues, sea, sí. eran 80 kilos al tiro y caminaban con los sacos puestos arriba hasta la bodega. Igual que los que cargan sal también, o también Sí, cargan o un las montón, papas en la vega, todo eso. claro, y eso que es, la sal húmeda pesa, pero es como cuerpo muerto. Sí, sí, no, que es peligroso y un mal movimiento al tiro de una hernia. Sí, y eso es Bueno, irreparable. exactamente. Entonces lo normal es que se use este tipo de carretilla, que si se llenaran al tope serían 90 litros. Si tú multiplicas eso por kilo, igual pesan harto. Claro, Ya. Y hay otro tipo de carretillas que son unas carretillas dosificadoras que hacen 50 litros y que permiten medir los materiales cuando uno carga en volumen, pero se usan poco esas, no son muy frecuentes. enojado Cachupín. Sí, son de mis vecinos, que aquí es una villa, entonces las casas tienen poco patio. Ah, ¿en qué parte vive usted? Espérame. No, recreo. Ya. Entonces, en este tema de las carretillas, ¿qué dificultades tienen las carretillas? Es que es necesario usar estas pistas de circulación que te decía, que en obra uno le dice carrera. Es difícil, por ejemplo, hormigonar algunos elementos como las losas, en que la losa hay que tener un suministro más o menos continuo del hormigón. Entonces, para hacer una losa tendría que tener, se puede hacer, pero tendría que tener una cuadrilla bien grande de carretillero para que ir colocando el Será continua. hormigón de manera continua, Claro. para que no se produzcan ahí juntas de construcción. Entonces esto hay que planificarlo. Hay que darse un tiempo de planificar la manera en que van a llegar las carretillas hasta el lugar de colocación y después cómo se coloca desde la carretilla hasta el elemento. Si estamos Claro. llenando un pilar, por ejemplo, el carretillero va a llegar abajo y va a haber que subir el hormigón en un balde para llenarlo desde arriba. O construirle una carrera que le permita llegar con la carretilla a la parte de arriba del pilar y ahí se puede vaciar directamente con un carretillero bueno, sí, a una bandeja de madera que uno hace para llenar el pilar. Entonces ya cuando se necesita mover volúmenes un poco mayores de hormigón y de manera continua, está este elemento que son cintas transportadoras. El hormigón fresco podría, el hormigón, por ejemplo, el camión mixer del premezclado, colocarse aquí en esta parte que es un balde, ir descargando el hormigón ahí y la cinta lo mueve. Estas cintas en obras de edificación yo no las recomendaría. Se usan más para algunos tipos de hormigones en superficies muy grandes, en puertos, en ese tipo de elementos que necesita un hormigón que se va vaciando mucho hormigón de manera continua durante un largo tiempo, o en una fábrica de prefabricados, por ejemplo. Ahí podría usarse este sistema, que básicamente es una cinta que uno va vaciando el hormigón fresco y la cinta lo arrastra, lo lleva hasta la punta de la cinta y ahí cae al lugar donde pueda haber otra máquina que lo transporte o al lugar de colocación. Y no son fáciles de mover, pues son máquinas pesadas. ¿En qué tipo de obras se usa esto? En obras en extensión. Ya, entonces, ¿qué problema tienen estas cintas? Que solamente se justifican en obras que sean de mucha extensión, que hay que estar permanentemente usando hormigón
porque estas son, a pesar de que pueden moverse y girar, no es tan flexible lo que puede hacer. Ah, Y lo otro es que cuando el hormigón llega hasta la punta de la canoa, ahí el hormigón cae, ¿no? Entonces igual hay que colocarle tuberías o unas mangas para poder vaciarlo. Permite hormigonar elementos hasta un máximo de 3 pisos, porque ya más arriba no se puede levantar. Aquí está el hormigón, lo que sí permite es que el hormigón sube. Por ejemplo, en este caso, la cinta está puesta para cargarla desde aquí abajo, y la cinta levanta el hormigón, y esta altura que tiene acá, lo máximo son 3 pisos. O sea que me podría servir, por ejemplo, para hacer casas de 2 pisos. claro, Podría subir el hormigón hasta el segundo piso y después voy moviendo nomás la cinta para cambiarlo de casa en casa, pensando en claro. esta foto que está aquí. Y lo otro que no es tan rápido, es lento el movimiento de la cinta, no puede ser más rápido porque si no segrega el hormigón. Así que no es tanto lo que se gana, es mejor considerar un montacarga, por ejemplo, que es más rápido que una cinta. Respecto a la mano de obra, dice, normalmente requiere eh, un vehículo menor para el traslado del hormigón y después los carretilleros en la punta de la cinta para hormigonar los elementos más lejanos o las losas. ¿No es cierto? Si yo tuviera acá en la punta de la cinta un edificio, por ejemplo, el hormigón va a llegar arriba y ahí arriba yo tendría que moverlo con otro elemento, con una carretilla para arrastrarlo y llenar las losas. Moverlo también no se puede mover muy frecuentemente, sino que hay que llenar toda la losa y después desarmar esto, girarlo, armarlo de nuevo, es harto tiempo, o sea, no es algo que se pueda mover con facilidad. Yo creo que eso se usaba cuando no eran tan baratas las grúas. Ahora el arriendo de las grúas no es tan caro como antes. Y ya no. Ahora todos lo arriendan, pues, todo, Sí. todo, claro. Hasta los Entonces aquí andamios que salen súper baratos. en esta cinta el rendimiento es 40 minutos para descargar un camión de 7 metros cúbicos. Una grúa se demora menos. Ahí están las dificultades que presenta, que son más o menos las que dije recién. Hay que tener una buena planificación de las carretillas, de la mano de obra y coordinar la velocidad del vaciado del camión respecto a la capacidad de la cinta. Y este sistema es el más versátil, que se conecta un capacho a una grúa. La grúa, dependiendo de la altura del proyecto, puede ser una grúa torre como la que sale acá, o hay unas grúas más chiquititas que están arriba de un camión, por ejemplo, que permiten levantar esto 1 o 2 pisos. Y ahí la grúa gira y el balde se mueve y permite llegar a distintas posiciones. Suben y bajan también. Entonces esta combinación de grúa y capacho permite transportar el hormigón fabricado en una planta hormigonera o descargado de un camión mixer a un capacho y el capacho se mueve con la grúa. Y tiene la ventaja que permite mover el hormigón de manera vertical y horizontal, ¿no es cierto? La grúa se gira también y tiene un carro que se mueve longitudinalmente. Y además la grúa gira, entonces puede llegar a lo que alcance el brazo de la grúa, además de subir y bajar. Ahí está más un ejemplo de la carga de un capacho directo desde un camión mixer. ¿No es cierto? El camión se acerca al capacho, lo carga, después se levanta este brazo que está acá, y ese brazo se engancha en la grúa. Aquí está enganchado. ¿Eh? Tiene ahí un sistema de, ¿cómo se llama? Un sistema de ajuste rápido, no sé cómo se llama. Tiene un seguro que uno mete la oreja del capacho y el mismo gancho de la grúa tiene un seguro que se cierra
y la grúa se mueve. Ahí no hay posibilidad de que se caiga el capacho. Entonces en esta foto están cargando el capacho directo desde la canoa del camión para posteriormente ser transportado por la grúa hasta el lugar de vaciado. Las capacidades de estos baldes es de 250 litros hasta 1 metro cúbico. Yo sé que hay más grandes, pero ahí te obliga a tener una grúa mayor, de más Claro. capacidad. Tienen compuertas de salida de distintas formas. Hay algunos que, como este de aquí, que descarga por el lado del capacho, y este otro capacho descarga vertical. Aquí, además del capacho, están conectados al capacho, si te fijas ahí hay como una manguera, que debe tener como 40 centímetros de diámetro, que es para que el hormigón baje por la manguera y no caiga de golpe, porque esa caída de golpe produce segregación. Y en la obra no les gusta mucho usar esa manguera. Normalmente vacían directo del capacho y acercan el capacho más abajo, Claro. como está aquí, y ahí descargan. Esa caída de 1 metro, 1,50 m no le pasa nada al hormigón. Pero Ah, ya. si ya cae desde más altura, hay riesgo de que se segregue, que se Exacto, separe eso el ya ha balde. sido por si le entra, no tiene posibilidad que le entre aire y englobe, No, no, mientras ¿no? no esté muy, no debería incorporarse más aire. Si el riesgo de esos golpes que uno le da al hormigón, el hormigón está en un estado fresco que es como una pasta que tiene las piedrecitas adentro. Claro, Entonces, si esa pasta que está plástica todavía cae de mucha altura, ahí se produce la segregación. La segregación claro. significa que las piedras que están adentro Se separan se separan del de líquido. esa pasta. Mm, Y si estás llenando, por ejemplo, un pilar, lo dejas caer desde arriba, cuando el hormigón golpea abajo, las piedras se separan y crean nidos de piedra. Ahí se pierde la propiedad plástica del hormigón. Y ya. para evitar esa caída, uno coloca esa manguerita que el hormigón baja a menor velocidad. Y no se golpea, baja de una manera continua. En esta altura no es significativa la caída, no le pasa nada. Porque después aquí de igual se vibra y ahí se acomoda de nuevo. Si ya se deja caer de 2 metros de alto, abajo se separan las piedras y ya no vuelve a unirse. Y eso provoca fallas. eh, bueno, las fallas de esto van a estar al final de la clase, de la próxima clase. Y ahí vamos a ver cómo se ve cuando queda el hormigón segregado, los nidos y Ahí partes se mal parte, pues, compactadas. después se parte. Después, ¿o no? Cuando queda segregado. No llega a partirse, pero se generan zonas en que se ven así como las piedras abiertas, y esas zonas son partes por donde va a ingresar humedad. Y esa Ya. humedad después llega a la enferradura, o sea, daña la durabilidad del hormigón. Ahora, cuando el nido es muy grande, también afecta la resistencia. En caso de un sismo, ahí puede llegar a fallar. Ah, claro. Entonces este capacho está descargando por el lado y este por abajo. Aquí hay hay distintas imágenes. Aquí hay un camión cargando un capacho. Aquí hay un camión, o sea, una grúa que está levantando un capacho, que está la grúa conectada a un edificio. Entonces aquí la elevación es bastante. Hay un tiempo también de que el hormigón va dentro del capacho, llega allá arriba al piso 10, por ejemplo, y la grúa gira y lo coloca en el lugar de colocación que podría ser aquí. Ahí están descargando el capacho, llenando un elemento ahí, no sé si una viga, parece. Sí, es como una viga. Entonces aquí uno, en esta pura imagen, uno puede hacerse una idea de la cuadrilla que está interviniendo en este vaciado, en esta faena de hormigonado. En esta cuadrilla yo voy a necesitar un personaje, un jornal o un concretero, aquí abajo,
en el camión, preocupado de cuando se llene el capacho, amarrarlo a la grúa y dejar que se vaya, y después, normalmente las grúas trabajan con 2 capachos, entonces viene la grúa con el capacho vacío, lo coloca aquí en el camión, al lado del camión, y se lleva el capacho lleno. Lo levanta, gira, por mientras el camión está llenando el segundo capacho. Vuelve con el capacho vacío, lo pone al lado y se lleva este otro. Así se optimiza un poco el uso de la grúa. Entonces eso me obliga a tener un viejito aquí abajo, preocupado de eso, de enganchar los capachos nomás y de ver que estén bien cerrados y que el hormigón esté fluyendo bien. Después tengo que tener otro viejito, cuando el capacho está en movimiento y estoy trabajando en un edificio, por ejemplo, tengo que tener otro viejito que es un señalero. El señalero, que es el que le da indicaciones al operador de la grúa. El operador de la grúa normalmente está arriba en la cabina y hay algunas grúas que tienen un comando que se puede sacar, que es como control remoto, y ahí el operador puede andar caminando por arriba del edificio y le es más fácil mirar, por ejemplo. Pero lo normal cuando se trabaja con grúas es que haya un viejito solamente dedicado a dar señales al gruero. Y ese es el señalero, que en la obra no se llama señalero, se llama loro. O sea, así le dicen, loro. El loro es el que le da las señales al gruero. Ya. En otras actividades se llaman rigger. Por ejemplo, en el puerto, los que están a cargo del movimiento de la grúa, de dar las señales y todo, hacen un curso, sí, y tienen carnet, y ellos se llaman rigger, que es como un operador especializado. Bueno, pero no, ahora no se usa un loro, que es alguien que se sabe las señales, se las aprende, y que tiene que estar pendiente que el capacho no choque, ni empuje a nadie, ni le deje caer el hormigón a nadie encima. Eso. Que piensa, mira, imagínate esta foto, de la grúa puede estar por allá arriba, en la punta de la grúa, y él está mirando de allá arriba, tiene que haber un señalero aquí abajo, o alguien mirando, que le da las indicaciones de cuánto le falta el balde para llegar al suelo, cosa que no llegue de golpe. Y si tiene que girarse un poquito para la derecha, un poquito para la izquierda, y lo va guiando y le va dando señales, y el gruero se mueve y va moviendo el balde, sobre todo después para posicionarse, por ejemplo, en esta posición. Aquí se alcanza a ver el brazo de una grúa, me parece que otra grúa, esa no es la que está colgando este, pero imagínate que este balde esté colgando de una grúa que el operador está por allá atrás. El operador no tiene visual de este lado. No, no, po. Entonces hay un señal, uno de estos, que puede que no esté aquí, sino que esté en una parte que esté mirando con más claridad, le da señales al gruero. Entonces el gruero se acerca con el balde y cuando ya va llegando cerca, mira al puro señalero que le va diciendo, córrete para allá, córrete para acá, baja, 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 baja poquito, baja despacito, ya ahí, y lo deja quieto. Y ese mismo señalero le tiene que decir cuando los maestros terminan de llenar, Claro. para que levante el balde. Entonces ahí ya tenemos otra mano de obra que tenemos ahí dedicada a eso. O sea, en esta cuadrilla de hormigonado, tengo uno aquí abajo, tengo otro dando señales, y después está la cuadrilla de concretero, que esta cuadrilla tiene que descargar. Si descargan una carretilla, tienen que mover el hormigón por una carretilla, y tienen que vibrar el hormigón con un vibrador de inmersión. O sea, estos tienen que ser por lo menos 3 más. Entonces, normalmente estas cuadrillas son de 5. Y ese es un tema importante que hay que planificar. Cuando yo tengo una betonera también tengo un viejito o 2 viejitos cargando la betonera, puedo tener otro carretillando, ahí ya tengo 3. Tengo que tener otro colocando el hormigón y pasándole el platacho y el vibrador. Normalmente son 4 o 5. Y aquí también, 5 o 6, dependiendo de cuántos vibradores tenga, por ejemplo. Aquí en esta foto hay un viejito vibrando ese elemento de hormigón con un vibrador de inmersión, que es una maquinita que vibra y compacta el hormigón.
¿Qué dificultades existen para este tipo de transporte? Que es súper importante que esté coordinado el tema de la llegada de los camiones. ¿Ya? Es malo para, siempre es difícil combinar eso porque depende del ritmo de la gente para vaciar. Claro. Pero es malo también que si están llenando distintos elementos dentro del día, terminen de llenar y el otro camión no haya llegado y tengan que esperar. Ese tiempo muerto es una pérdida económica. Entonces es importante coordinar en estos casos los pedidos del hormigón para que no hayan atrasos en la entrega, que el vaciado sea rápido y hay que pedir la cantidad que voy a colocar. No me puede faltar. Si me falta, tendría que pedir otro camión que se va a demorar en llegar. Claro. Y si me falta poco, no le puedo decir al camión, oye, tráeme un metro cúbico que me faltó. Entonces, todas esas cosas hay que planificarlas. En todas estas faenas de hormigonado, por ejemplo, hay que verificar antes de que las máquinas estén funcionando bien. Antes de que llegue el hormigón, yo tengo que probar los vibradores de inmersión. Si lo estoy haciendo con betonera, tengo que ver que la betonera funcione. La grúa también tengo que estar pendiente de que esté funcionando bien, las mantenciones, etcétera. En el caso de los vibradores, siempre es bueno tener más de uno. Aunque yo vaya a usar uno, tengo que tener el repuesto y tengo que probar si el repuesto funciona. Si me falla este, ocupo el otro. Todas esas cosas hay que ir previendo. Hay que tener un segundo capacho siempre dispuesto y limpio. La otra cosa es que esta es una faena súper cochina. Entonces, por ejemplo, el solo hecho de colocar el vibrador, como el vibrador vibra a alta frecuencia, aquí quedan todos salpicados los que están al lado. Ya queda todo salpicado, claro. Y el lugar de trabajo también queda todo cochino. Los capachos, cuando yo estoy trabajando durante el día, quedan restos de hormigón fresco que se van endureciendo. Entonces, cada cierto tiempo tengo que lavarlo, para que no se me estanque aquí el hormigón en el capacho. Cuando termina la faena tengo que volver a lavarlo, antes que se endurezca el hormigón. Entonces, Claro. todas esas cosas generan cosas que hay que prever. Hay que prever también el alcance de la grúa. Y eso me va a permitir usar de manera eficiente el material. Las grúas torres tienen varias condiciones de uso, como normalmente se arriendan, porque son caras comprarlas. O sea, solamente las constructoras más grandes tienen grúas torres propias. Y ellos mismos también, cuando no están usando las grúas, las arriendan. Entonces, normalmente, o sea, la grúa siempre se arrienda con el operador, por un tema de los seguros y toda esa cosa. Y la grúa es peligrosa porque si sobrecarga, se pueden volcar. Y el otro riesgo es que el operador, para salvar la grúa, suelte la carga. Claro. Y además la grúa, no sé si, bueno, tú has visto la grúa en las obras, las grúas Sí. torres. ¿A dónde tengo? No tengo ninguna. Bueno, aquí no se ve mucho. Viste, la grúa aquí arriba tiene un brazo que gira. Claro. Hay algunas que Y, son impresionantemente altas. claro, y además tiene un carrito que permite que el carro se mueva a lo largo de la pluma para llegar más Claro. adelante o más atrás. Más atrás, claro. Las grúas tienen una capacidad de levante. Por ejemplo, la grúa a lo mejor se puede 2000 kilos, por ejemplo. Pero se puede los 2000 kilos cuando está aquí cerca del pilar central. Pero cuando el carro empieza a desplazarse hacia adelante, eso genera una palanca, ¿cierto? A medida que el carro se va acercando a la punta de la pluma tiende a volcarse. Y ahí hay que acordarse que mientras más larga la palanca, es más el esfuerzo que hace la grúa. Entonces, aunque la grúa se pueda a los 2000 kilos, cuando se empiezan a acercar los 2000 kilos a la punta de la pluma, eso también tiene un límite de capacidad.
O sea, a lo mejor la grúa no es capaz de llevar los 2000 kilos hasta la punta, sino que en la mitad le empieza a sonar una alarma. Y ahí el operador sabe que no puede pasar con el carro más adelante, porque la grúa se le puede dar vuelta. Y ahí empiezan las peleas con los que están abajo, que quieren que lo corra un poquito más adelante. No, córrelo un poquito, no, si no puede. Y en algunos casos se han producido accidentes porque le desconectan la alarma a la grúa, porque la grúa tiene un freno automático. O sea, la grúa cuando va llegando a su límite, frena el carro, no deja que pase más adelante. Y en algunos casos la presión de la obra hace que todos estén tan presionados que los operadores le desconectan el freno. Y lo hacen así, el puro ojo, para poder llegar un poco más allá. Ya. Entonces, de repente hay algunos accidentes que las grúas se caen porque el operador se pasó de esos límites. Y siempre hay algunos lugares en que la grúa no llega por el alcance o porque hay un obstáculo entre medio que hay que combinarlo con otros sistemas de transporte. Aquí se puede vaciar con la carretilla y seguir carretillando para donde no llega la grúa. Entonces, cuando yo necesito hormigonar de manera más continua, no sé si no está el rendimiento, más adelante hay un resumen de rendimiento. Por ejemplo, si yo necesito llegar a partes que son más difíciles de llegar, o que tengo que vaciar más rápido, incluso lo puedo combinar grúa con bomba. Esta es otra forma de transportar el hormigón, que es usando una bomba de hormigón, que es esta máquina grandota que se ve acá, en que el camión carga la bomba con hormigón fresco, y esto tiene unos émbolos que con presión hidráulica empujan el hormigón fresco por una cañería. Y eso lo puede elevar, por ejemplo, varios pisos, si fuera necesario. Por ejemplo, uno podría poner una bomba en el primer piso y hormigonar para el segundo y para el tercer piso y colocar una cañería horizontal más encima para avanzar dentro de ese piso. Y el volumen que transportan esta es mucho más alto. Se pueden mover más metros cúbicos por hora. Se usa mucho en edificaciones en altura y en obras que requieren un avance rápido de la construcción. El precio del hormigón bombeado es más caro que el hormigón normal y, Claro. y la dosificación también es distinta porque tiene que ser un hormigón muy fluido. Mm. No se le puede echar un hormigón normal a la bomba porque se tranca, se obstruye y puede, ¿cómo se llama? Destruir la bomba o hacer saltar las uniones de las cañerías. Entonces, para usar el hormigón bombeado hay que pedir hormigón bombeable, que viene con unos aditivos que lo dejan como una sopa. Y eso pasa eso puede pasar por dentro de la máquina que más encima le mete presión y empuja presión. Imagínate, el hormigón sigue pesando lo mismo, es más líquido nomás, pero igual es pesado. Y lo puede impulsar varios pisos hacia arriba. Es muy utilizada cuando hay losas de grandes tamaños, porque permite una colocación continua durante todo el día. Se va cargando un camión tras otro. Mientras el hormigón esté fresco y se vaya metiendo puro hormigón fresco, eso mismo va limpiando la grúa. Así que mientras no paren los camiones, la grúa puede seguir andando. Aquí hay algunas imágenes. En esta imagen el camión se está acercando a la bomba. Aquí está cargando desde la canoa del camión a la bomba que tiene esta bandeja para recibir el hormigón fresco. Y por el otro lado de la bomba, esta es la parte de atrás, sale la cañería de impulsión. Aquí va el hormigón a presión. Ese hormigón a presión se puede transportar por cañerías hasta donde uno quiera, la puede hacer subir la cañería, la cantidad de pisos que tenga capacidad la bomba. Los camiones, las fábricas de hormigón premezclado también arriendan estas bombas. O sea, uno puede pedir el hormigón bombeado más la bomba.
Y la otra alternativa es que en vez de moverlo con cañerías, se conecta a una bomba telescópica, que en este caso es una bomba telescópica que está puesta arriba de un camión, que esa bomba permite llegar a cualquier parte, porque esos brazos son telescópicos. Tiene un límite de altura, sí, pero es bastante, ¿eh? Son como 4 pisos de altura los que pueden llegar. Aquí hay una bomba extendida, un brazo telescópico, perdón, extendido. Y aquí en la punta se puede colocar esa manguera para descargar. Este telescópico, brazo telescópico, se opera con un comando que está conectado a la bomba, que impulsa esto, y que mueve el brazo en distintas direcciones. Y ahí tiene un operador que viene junto con la máquina. Son especialistas. Especialistas, claro, Claro, estos no son de obra, son externos. claro. Entonces vamos a tener dos tipos de bomba. La bomba estacionaria, que requiere que haya una máquina puesta en un lugar y el hormigón se desplaza a través de una línea de cañerías que se van armando y desarmando a medida que el hormigón se va colocando. Normalmente uno retrocede con el hormigón. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que si yo estoy en una losa, parto del lugar más lejano, porque ahí voy a tener, si estoy haciendo cañería, las cañerías se ensamblan, son como de 1 metro y se van ensamblando una cañería con otra. Entonces yo ensamblo la cañería completa hasta el fondo y empiezo a hormigonar desde el fondo y voy retrocediendo. Y a medida que voy retrocediendo, cuando me pilla el hormigón fresco, le saco un tramo de cañería y continúo con el resto, ¿cierto? Y voy retrocediendo. Voy desarmando la cañería a medida que voy colocando el hormigón. En cambio, la pluma, la bomba móvil, que tiene una pluma, permite moverse en distintas direcciones. Es más rápida. A lo mejor no llega tan alto, pero es más rápida que la estacionaria. Y además, para usar este sistema de transporte, lo que sí tengo que tener en la casa, por la casa, digamos, con maestros, es una cuadrilla dedicada a mover las cañerías, a armar y desarmar. La cañería también tiene estas piezas móviles con curvas y otro tipo de elementos para cambiar de dirección. Y estas abrazaderas son para unir una cañería con la otra. Se van armando y desarmando las cañerías. Y ahí uno hace el recorrido que necesite. Por ejemplo, en esta foto la bomba estacionaria puede estar en el piso de abajo, por ejemplo, y está elevando el hormigón a través de esta cañería. Esa cañería tiene una pieza especial ahí, con estas bridas que se colocan para fijar las piezas, y ahí se empiezan con cañerías horizontales, ¿cierto? Y ahí uno va moviendo las cañerías. Y en la punta tiene este elemento que permite conectar y girar en distintas direcciones. Ahí puedo conectar una manguera, por ejemplo, e ir llenando el hormigón de acá, y cuando ya tengo este hormigón lleno, retrocedo con la cañería. Voy desarmando y voy cambiando este surtidor. Entonces estas bridas son las de cierre rápido. Se colocan, se cierra y queda fija una cañería con la otra. Aquí están armando, si te fijáis, están colocándole otro tramo, un tramo nuevo a este ramal de cañerías que está ahí. Y aquí ya están vaciando, ¿viste? Las cañerías hay que levantarlas, aquí están llenando una losa. Hay que tenerlas levantadas de la losa para poder colocar el hormigón. Entonces se colocan sobre un trípode que forma parte de todas estas cañerías. Cañerías vienen junto con la bomba. Uno pide que la bomba venga con cierta cantidad de metros de cañería. Y después hay que empezar a desarmarla. Esto era lo que te decía yo, ¿viste? Se empieza a llenar por esta punta, y cuando este hormigón está colocado, si te fijas, aquí está el trípode, ese que sujeta la cañería. Entonces, cuando el hormigón llega aquí a este lugar, estos mismos maestros agarran la brida, sacan esa cañería y el hormigón empieza a caer por acá. Y a medida que el hormigón va avanzando, la cañería va retrocediendo.
se va desarmando. Claro, Me voy desarmando. acercando hasta la otra punta de la losa. Los rendimientos de estos son 7 metros cúbicos, que colocan 7 metros cúbicos porque es la medida normal que trae un camión mixer. O sea, dice que esta bomba puede vaciar un camión en 15 minutos. 7 metros cúbicos en 15 minutos. Cuando está abajo a nivel de suelo. Y cuando está arriba, más alto, en un piso superior, o sea que tiene que elevar el hormigón a cierta altura, la descarga un poquito más lenta, se demora 25 minutos en un camión completo. Entonces en algunos lugares combinan esto, combinan las bombas con el capacho para poder avanzar más rápido. Y en otras zonas colocan bombas donde no llega el capacho, donde la grúa no le dio el largo para llegar, eso hay que llenarlo con bombas. Ahí hay una grúa telescópica arriba de un camión. Este camión tiene un rendimiento un poco más chico porque la capacidad del brazo de mover el peso del hormigón es menor. Hay otra forma de moverlo. Aquí es una grúa que levanta un capacho y la grúa está montada sobre un camión. Que en el caso, por ejemplo, que ya no sea un edificio, sino que sea un edificio de 2 pisos, por ejemplo. Que ya me sale muy caro contratar una grúa torre, sino que me sale más barato contratar este, que también llega al segundo piso y que levanta el capacho. Claro. Es una cosa intermedia. Y ahí tenemos que empezar ahora a hablar del proceso constructivo, que eso lo dejamos para la clase que viene porque ya nos quedan 10 minutos. Así que no sé si